este pasaje, y déjame decirte algo, que este pasaje me parece interesante por lo que está buscando. Realmente la primera característica para ser un buen maestro me parece que es esto: los buenos maestros o grandes maestros gozan de credibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay maestros que compartieron una clase conmigo que, créeme, yo no les creía lo que ellos me decían, porque se nota cuando un maestro se prepara, y esto tiene que ver con la credibilidad. Es dedicar horas de estudio para buscar el contenido de lo que tú compartes. Aún aquellos que damos un libro, que estarán llevando un material, nosotros no manejamos en este taller de capacitación un material en particular, porque ahorita sé que todos están trabajando con materiales diferentes. Hay quien sigue utilizando los materiales de Casa Bautista, hay quien utiliza el material de la Gran Comisión y otros materiales diferentes que existen, o hay quien hoy en día está produciendo sus propios materiales. Creo que la iglesia, aquí está mi hermana Sandra, la iglesia Bautista Manuel ha producido materiales propios, ¿verdad, hermana?, para la escuela bíblica de vacaciones. Y yo digo, nuestra labor no es capacitarte para el material, es capacitarte como maestro. Y cuando hablamos de esto, entiendo entonces que independientemente del material que tú manejes, cuando alguien te otorga un material para compartir, no es solamente leerlo y dar lo que está en esas hojas. Si así lo hacemos, me parece que la labor está quedando muy corta. Sabes, aún como maestro de seminario he entendido esto. Cuando alguien me dice, esta es la clase que hay que dar y el material que hay que exponer, yo no puedo quedarme solamente con esas hojas que alguien me está dando. Yo necesito meterme en la Biblia, orar a Dios que me dé discernimiento para poder comprender el pasaje que voy a compartir, buscar en internet o en materiales impresos que yo tenga, donde añadir un plus a lo que yo voy a compartir, porque solamente me quedo en la primera parte, que fue lo que alguien me compartió, me parece que me estaría quedando algo corto. Si alguien encuentra por ahí entonces el pasaje que mencioné y lo quiere leer en voz alta, se lo agradecería mucho, lo más alto que puedas, o lo más fuerte que puedas leer. Ok, este pasaje a mí me encanta, porque ¿sabes lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Que seas creíble con todo lo que tú compartas, de tal manera que con tu propio testimonio puedas vivir, no solamente lo que compartes, sino puedas vivirlo en tu vida, o en tu carne, o en carne propia, aquello que estás compartiendo. Y me gusta porque dice, ocúpate en la lectura. ¿Qué implicaba esto? Es parte del estudio que Pablo decía a Timoteo tenía que tener. Y cuando hablamos de maestros creíbles, son maestros precisamente que lo que comparten es algo que la gente puede decir, realmente creo en lo que está diciendo. Hay otros maestros que en algunos momentos, cuando compartimos algo, la gente lo pone en tela de juicio, diciendo a lo mejor ni siquiera sabe lo que está hablando, y posiblemente si no nos preparamos, sea realidad esto. Diciendo una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que vive o lo que hace. Y hay maestros que nos encanta decir, mira, vive lo que predico, mas no lo que yo vivo. Es decir, no mires mi ejemplo, mira lo que te estoy enseñando. Cuando hablamos de credibilidad, estamos hablando de alguien que es capaz de que al momento de compartir algo que está compartiendo con una congregación, la congregación o los niños, los jóvenes, adultos, quien sea, a quien grupo que esté enseñando, pueda creer lo que esta persona está hablando. Un elemento esencial de la enseñanza efectiva es la credibilidad del maestro. ¿Cómo se percibe al maestro? ¿Son confiables las declaraciones del maestro? Estas son algunas preguntas que el estudiante considera cuando evalúa la calidad de un maestro, especialmente el maestro de la Biblia. El mensaje de Pablo a Timoteo en este pasaje arriba mencionado es que la credibilidad es esencial para el éxito del ministerio. Pablo le estaba diciendo al joven Timoteo que podía requerir en su vida estudio, acciones, actitudes para destacar la naturaleza fidedigna de su enseñanza. Sabes, cuando hablamos de esto, un mandamiento similar se podría hacer para todos los que desean enseñar la Biblia hoy en día. Cuando tú y yo compartimos la Biblia en nuestra iglesia, en cualquier grupo que éste sea, tenemos que tener, me parece, las mismas características que el joven Timoteo tenía. Entre ellos,
que podamos ocuparnos de aquello que sería la enseñanza que estaremos compartiendo. Cuando hablamos, por decir una cosa nada más, o algo en particular, vamos a hablar del amor y nos citan Corintios capítulo 13. Yo no puedo quedarme solamente en 1 Corintios capítulo 13. Si quiero hablar realmente del amor, tendría que ver no solamente lo que es el amor, sino quién es el amor. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Cuando hablamos de los mandamientos, no puedo quedarme solamente en Éxodo, tengo que atravesar por la Biblia para ver cómo se practican esos mandamientos y poder compartir con la gente que yo estoy educando cómo es la manera de practicar aquello que yo le estoy enseñando, pero no solamente esto, sino modelarlo, aún con mi propia vida. Leí un día un ejemplo en un libro que encontré, y decía por ahí de un hombre que llegó a dar una conferencia acerca de la administración personal, y da una conferencia dentro de una iglesia que la mayoría de los miembros de esa congregación quedaron fascinados con la enseñanza, excepto una persona que estaba sentada entre la multitud. Y cuando salieron, todo el mundo hablaba maravillas de este maestro o de este predicador que fue a compartir esta enseñanza sobre la administración personal. Y le preguntan a este hombre: oye, todos los demás están maravillados por lo que compartieron, pero ¿por qué tú no te maravillaste de la misma manera? Y él dice lo siguiente: porque el problema es que él me debe un dinero a mí, que hace más de algunos años que no ha podido pagarme. ¿Sabes que todo lo que para toda gente fue creíble, se tumbó a través de una persona que había vivido en carne propia la experiencia con este predicador o este maestro de muy buena calidad? Cuando hablamos de credibilidad, me parece que es una característica peculiar para cada maestro. Si queremos ser creíbles, tenemos que meternos en el estudio de la Biblia, para que todo aquello que compartamos realmente provenga de una buena fuente, no de fuente ficticia. Aún aquellos que nos metemos al internet, entendamos que no todo lo que encontramos en internet es confiable. Vas a encontrar muchas estadísticas, pero muchas de ellas no son aplicables, ni siquiera son fidedignas, porque donde fueron muestreadas no es algo ni un grupo que nos convenga a nosotros estudiar. Y yo digo cuidado con ello, porque todo esto habla acerca de confiabilidad al momento de lo que tú y yo compartimos. ¿Cómo se da la confiabilidad? Dice que la confianza en la información, o la confiabilidad se da a través de la confianza en la información, que realmente sea información real lo que estamos dando. Si hablamos de Pablo, si hablamos de Jesús, que realmente sea información que pueda estar validada. ¿Y qué implica esto? Aún citar aquello que estamos manejando. Cuando el Señor dijo esto, lo dijo en tal pasaje. Esto la gente dirá: órale, la persona que está enfrente realmente sabe de Biblia, puedo creer en ella. No como aquellos que acostumbramos: ahí la Biblia lo dice, hermano, ¿dónde? Pues ahí lo dice, usted búsquelo. ¿Sabes que esto realmente no provoca confianza en la gente? Porque si yo voy a citar algo, tengo que estar consciente de lo que estoy citando y dónde lo encuentro, para decirle a la gente: tú puedes buscar y corroborar todo aquello que yo estoy diciendo. Mucha gente a lo mejor no corrobora todo, pero hay otros que sí. Recuerda la iglesia de Berea, a mí me encanta lo que ellos hacían. Después de que Pablo y otros compartían, ¿recuerda lo que la iglesia de Berea hacía? Iba a casa y se ponía a leer, y después decía: ¿es cierto o no es cierto lo que tú me compartiste? Pero eran hombres y mujeres que se pueden leer. Ahora, quiero decirte que no todos los alumnos son así, pero encontramos en cada grupo a lo mejor 1, 2, 3, 4 o hasta más alumnos que sí de alguna manera corroboran o intentan corroborar aquello que tú y yo estamos compartiendo clase. Dice por ahí que otra cosa más provoca esta credibilidad. Dice que no solamente la confianza en la información, sino la pureza de motivo. Realmente que estemos ahí no por querer sobresalir, porque la gente nos eleve, sino porque entendemos que Dios nos tiene con el propósito de educar a aquellos que están a nuestro cuidado en ese momento, con afecto y cordialidad, con una buena reputación, con conocimiento y con pasión. ¿Sabes? Cuando hablamos de esta pasión, a mí me encanta, porque la pasión es algo que no se enseña, es algo que se transmite de persona a persona. Yo no te puedo decir cómo adquirir la pasión, porque la pasión es algo que practicas y contagias. Y yo creo que hay maestros que nos falta pasión al momento de enseñar. Yo no sé si tu don sea la enseñanza, yo espero que sí a los que están aquí. Pero ¿sabes algo? Si ese es tu don, apasionate por lo que haces. Yo en lo particular creo que aquellas personas que han logrado impactar nuestras vidas son aquellos que se apasionan con lo que enseñan.
Tuve uno de los mejores maestros en el seminario, se llama Luis Manuel Sánchez, mejor conocido como el hermano Manolo, y a mí me gustaba mucho este maestro, porque su clase nos la daba los lunes era un día libre, pero que él tenía ese día libre, iba y nos daba la clase al seminario, y la hora era de 3 de la tarde a 6 de la tarde, eran 3 horas, podían darnos las 7, 7 y media, hasta las 8 de la noche a veces, y él seguía enseñando apasionado. Y sabes, me gustaba esto, porque era algo que los que estábamos ahí ni siquiera queríamos salirnos, ya se había acabado el tiempo, muchos de nosotros nada más estamos esperando que timbren, o que llegue la hora y empezamos a ver el reloj a ver a qué horas. Sabes, con este maestro me gustaba porque podía durar mucho tiempo. Él me dio, nada más no le digan a los demás, ¿no? Pero me dio el libro, o exégesis sobre el libro de Jeremías. A pesar de que se quedaba a veces más de 1 o 2 horas ahí compartiendo la enseñanza, te digo hasta qué capítulo llegó de Jeremías. Solamente bien hasta el capítulo 17. Embarrado como hasta el capítulo 28 y todo lo demás ya no lo alcanzamos a ver. Ahora, ¿qué pasó con esto? El maestro se apasionaba tanto con un solo versículo que podía impartirte una cátedra de más de 1 hora por un versículo a lo mejor. Pero era un hombre apasionado y era un ministerio que contagiaba pasión a nosotros. Creo que a veces alguien puede decirte una mentira con mucha pasión que te la crees como verdad, pero lamentablemente aquellos que tenemos la verdad la enseñamos como si fuera mentira. Es decir, no demostramos pasión al momento de estar compartiendo eso. Y yo quiero decirte algo, la pasión implica para que la gente pueda creerte o no pueda creerte. ¿Por qué mucha gente le cree a algunos políticos? Perdón, no es mi tema política, pero ¿por qué le creemos a algunos políticos? Porque algunos de ellos comparten el mensaje como si fuera realmente verdad. Y te apasionan por lo que están compartiendo, que uno dice, caray, mi voto va para esa persona. No, yo sé que soy el único que voy a votar por él, pero me convenció en lo que está diciendo y lo voy a hacer. ¿Sabes por qué razón? Porque provoca pasión, porque ellos mismos se encuentran apasionados por lo que están enseñando. Esas características o estas 6 características acerca de la confiabilidad en la educación, en la información, ¿sabes algo? Nos indican, estas 6 características, según indican los investigadores, son esenciales para construir y mantener la credibilidad. La falta de una sola de estas medidas de credibilidad le restarán eficiencia al maestro. Tú puedes gozar de todas las demás, pero si tu reputación no es buena, abajo viene todo el proyecto de educación. Puedes tener casi las 5 de ellas, pero si te falta confianza en la información que estás proveyendo, porque provees puros datos que son falsos, y los primeros que encuentras, alguien puede decir, ya chequé ese dato y no es cierto, y la próxima clase no te creerá de la misma manera. Puedes tener a lo mejor 5 características, pero si una de ellas sería la falta de pureza en motivos, la gente sabe que enseñas porque te gusta que te traigan aquí, y no por hacer una labor de servicio y cumplir con un mandato del Señor, esta confianza o credibilidad podría caer por los suelos. Una segunda característica en esto es lo siguiente. Si quieren buscar por ahí, 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5. Este pasaje me gusta mucho porque muchos hemos escuchado acerca del apóstol Pablo y la mayoría nos imaginamos, yo no sé cómo te lo imaginas, ¿no? Algunos nos lo han pintado, chaparrito, calvo, etcétera, etcétera, moreno, pero antes de que a mí me hubieran pintado, esta imagen, cuando yo escuchaba del apóstol Pablo, yo creía que era un hombre impotente, no, imponente es otra cosa, imponente, perdón por el desliz. Imponente, un hombre posiblemente que tenía el lenguaje más elevado de aquella época, posiblemente uno de los maestros que era casi inentendible al momento de estar compartiendo algo. Pero sabes que cuando Pablo se describe a sí mismo, él dice que es un maestro que enseñaba o comunicaba el mensaje que tenía que enseñar con una claridad, es decir, un mensaje sencillo. Si alguien tiene 1 Corintios 2, versos del 1 al 5, me hace favor de leerlo.
Ok, dice por ahí este pasaje que él cuando enseñaba, lo enseñaba en un término alto, era muy teológico. Posiblemente sí era muy teológico, pero con términos sencillos para ser entendido. Aparece por ahí una imagen, yo no sé cuántos jugamos algún día esto. Pero si algún día pusiste 2 botes o 2 latas o 2 algo, 2 vasos con un hilo y hablabas de un lado para otro, ¿sabes lo que a mí me impactaba de esto? Que ese hilo transmitía el mensaje de manera clara. Normalmente comprendía lo que la otra persona estaba intentando decir del otro lado. Yo creo que cuando hablamos de un maestro que impacta, un grande maestro, o un maestro, o un gran maestro, o un maestro de excelencia, estamos hablando de maestros que comunican con claridad. Y cuando hablamos de esto, ¿sabes algo? No implica que no tenga contenido lo que vas a compartir, sí lo tiene. Pero hay que intentar exponerlo en términos tan sencillos que cualquier persona pudiera entenderlo. De hecho, los mejores predicadores hoy en día que hay, sus predicaciones pueden ser entendidas por cualquier adolescente y por cualquier adulto. Platicando un día con uno de los que yo considero en México uno de los mejores predicadores, a lo mejor que ahorita existen, y entre ellos puedo mencionar varios, ¿no? Y varios me han dicho lo siguiente, que las predicaciones que ellos comparten el domingo para la iglesia, las estructuran para ser comprendidas por alguien hasta de 12 o 13 años. Él dice, si el de 12 o 13 años me entendió, entonces quiere decir que toda la congregación tuvo la oportunidad de comprender. Si uno de ellos no entendió es porque a lo mejor trae algún problema que le obstaculizó el aprendizaje en ese momento o poder entender bien. Pero si alguien de 12 o 13 años entiende, quiere decir que cualquier persona podría entender. ¿Por qué digo esto? Porque alguien de 12 o 13 años apenas su lenguaje, su vocabulario realmente se va expandiendo. Cuando entra uno a la secundaria, empieza a conocer palabras que uno antes nunca había escuchado o que no eran tan claras para uno. Cuando hablamos de maestros que comunican con claridad, me parece que uno de ellos era el apóstol Pablo. Otro de ellos era Jesucristo mismo, que podría citarlo, ¿no? Pero quise citar a Pablo porque él dice, cuando yo escribo y comparto, lo hago de manera tan sencilla que cualquier persona podría entender, porque no voy con excelencia de palabras, sino con un mensaje profundo, pero a la vez sencillo para que la gente pueda entender. ¿Sabes? La claridad no siempre quiere decir que los mensajes de los grandes maestros son más fáciles de entender o no requieren un proceso mental, pero sí que su contenido, propósito, ejemplos, elección de palabras y la estructura de su enseñanza se desarrollen con precisión. Cuando hablamos de esto, siempre que damos una clase, a lo mejor hay un montón de cosas que podemos decir, pero creo que tenemos que tener un proceso mental que nos implique saber qué palabras utilizar, qué ejemplos poder dar, qué cosas poder hacer, de tal manera que la enseñanza que yo pueda compartir pueda ser entendida por la gente que me está escuchando. Y sabes esto, a mí me encanta trabajar con niños, no soy bueno para ellos, se me dificulta, pero me gusta mucho, por una cuestión, porque creo que ahorita hay tantas cosas que se han venido desarrollando y tanta cosa que conocemos, que podemos exponer a ellos un mensaje profundo, pero a la vez muy sencillo con ellos, a través de algunos ejemplos o algunos prácticas, ¿no? ¿Cómo le llamamos? ¿No? Experimentos, perdón, que podemos compartir con ellos. Me gustó mucho hace como 2 o 3 años, no recuerdo bien, pero en la iglesia una de las maestras de niños expuso por ahí un ejemplo con ellos de unas gotitas de un agua que era azul y le echó unas gotitas y se hicieron blancas. Y me gustó mucho esto porque hablaba acerca de cómo Jesús puede limpiar la vida de alguien cuando alguien cree en Jesús como Señor y Salvador. Y yo dije, qué maravilloso, o sea, me pareció fabuloso, porque creo que esto hablamos, ¿qué ejemplo pondré de tal manera que la gente pueda entender lo que quiero compartir? Y aún para esto me parece que hay que pensarle. Ejemplos podemos encontrar muchos, dinámicas vas a encontrar un montón. Si te metes a internet y buscas por ahí dinámicas para intermedios, te van a aparecer una selección posiblemente de hasta más de 100 dinámicas en muchas páginas. Pero lo interesante no son las 100 dinámicas, sino saber cuál de ellas voy a utilizar para poder que ellos comprendan el mensaje que quiero dar acerca de lo que estoy enseñando. Y sabes que para esto hay mucho que leer. Cuando hablamos de una clase, quien da una clase en estudio bíblico dominical de 1 hora, que realmente son como 40 minutos, yo te pregunto, ¿te preparas 40 minutos para esta clase? La realidad es que no.
posiblemente un mínimo de tiempo serían de 3 a 4 horas por semana para dar una clase de media hora o 40 minutos. Si bien te va, porque si la quieres preparar bien hay que buscar ejemplos, hay que buscar experimentos, hay que buscar un montón de cosas. Saber cómo estructurar, aquellos que hacen las clases, saber cómo estructurar esto para que la gente pueda comprender lo que quieres transmitir a sus vidas. Por eso digo que cuando hablamos de este contenido, tenemos que entender que la claridad debe ser de contenido, del propósito, ejemplo, selección de palabra y la estructura de la enseñanza que desarrolles con precisión. No era fácil entender a Jesús en algunos momentos, la gente tenía que luchar con el significado de su mensaje, pero era preciso en lo que quería comunicar. Sus palabras no eran casuales, sabía exactamente cómo quería manejar la información y las frases y lo que hacía para el beneficio del aprendizaje, sabía cómo comunicar lo que estaba comunicando. Sus palabras no eran casuales, les digo, sabía manejar esto. Jesús enseñó con enfoque y precisión. La claridad requiere que los maestros tengan algo que decir siempre, pero que puedan exponerlo de tal manera que la gente pueda entenderlo. Esto involucra investigación, tiempo para organizar los pensamientos, mucha lectura y prepararse adecuadamente para enseñar. Y esto provocará, a final de cuentas, que tú y yo podamos dar una enseñanza que es clara y sencilla, pero profunda a la vez. El pasaje que más conocemos, la mayoría de nosotros, ¿cuál sería? Juan 3:16. Ahora te pregunto, ¿es un pasaje sencillo o difícil? Yo creo que es sencillo porque es el pasaje que compartimos con alguien que no cree en Cristo, alguien que nunca ha escuchado la Biblia. Es el mensaje el versículo que compartimos. Ahora, ¿es sencillo? Sí. Te hago una pregunta. ¿Es profundo o es simple? Profundo, demasiado profundo. ¿Sabes que así es la enseñanza que Jesús compartía? Es la enseñanza que Pablo compartía. Algo muy profundo, pero puesto en palabras simples o sencillas que la gente podía entender. Nos vamos a la siguiente característica. Los grandes maestros, me parece que otra de las características que hay en ellos es que estimulan el interés. Ahora, esto es interesante por demás, porque creo que si no mantienes el interés de un grupo, ya perdiste la labor de maestro. O sea, si no logras mantener a la gente que esté viendo o que esté metida en la Biblia o en lo que está haciendo, ya hemos fracasado en la labor como maestros. Porque puedes hablar 40 minutos, 1 hora, 1 hora y media o 2 horas, pero si la gente no te está poniendo atención, de nada sirve todo lo que estás haciendo. Por cierto, despiértame a tu compañera. No se crean, creo que ahorita todas están acá, la mayoría, no todos, pero la mayoría está por acá. ¿Sabes? Cuando hablamos de esto, realmente me llama la atención, porque creo que era un interés que el Señor Jesucristo mismo experimentaba al momento de compartir algo. Por ahí viene un pasaje que sería Mateo 13, versos del 1 al 9. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero me parece que este pasaje, nada más chéquenmelo ustedes, habla acerca de la parábola del sembrador. Ahora, ¿qué pasaba con esto? ¿Recuerdas a qué se dedicaba la gente judía en aquel entonces? Muchos de ellos sembraban. Ahora, ¿qué les da? Un ejemplo que ellos podían entender, donde pudiera mantener el interés sobre ellos, o ellos estuvieran interesados en una plática o en una enseñanza. ¿Sabes que a veces muchos fracasamos en esto porque la enseñanza que compartimos no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos viven? Y yo les digo, de verdad, no voy a criticar ningún material, nada más tengan mucho cuidado en los materiales que utilizamos, porque podrían ser obsoletos porque manejan cosas que ya no vivimos, o porque manejan cosas que nunca hemos vivido. Y eso implica entonces que algunos niños dirán, no sé ni de lo que me está hablando, y perderán la atención de ellos. Hay materiales que yo manejaba en México cuando estuve allá pastoreando que hablaban acerca del metro. Si ese metro yo lo quiero poner aquí, ¿sabes lo que la gente entenderá por metro? Una regla con la que nos pegaban, ¿no? Algunos maestros. Pero el metro, estamos hablando de un medio de transporte en la Ciudad de México, pero en Torreón no lo conocemos. La mayoría de nuestros niños nunca lo han tenido. Entonces yo digo, hay materiales que son muy llamativos, pero si un niño nunca ha visto eso, posiblemente no va a mantener el maestro la atención del niño porque es algo que desconoce. Yo te digo lo siguiente, cuando utilicemos algún material que no hemos visto, que no hemos vivido, que los niños no saben, hay que tratar de explicar de qué se trata, para mantener a la gente atenta,
a lo que estamos compartiendo. ¿Por qué te digo esto? Lo he experimentado como pastor. Este ejemplo lo he puesto en algunas ocasiones, pero lo experimenté y por eso lo comparto. Un día que en la iglesia en la iglesia Luz Eterna, en la iglesia que pastoreé en México, me aventé una predicación acerca de Juan capítulo 15. ¿Recuerdan lo que habla Jesús, la vid verdadera? Y duré más de 40 minutos o 30 minutos predicando sobre este pasaje. Y yo veía que algunos hermanos estaban viéndome, ¿no? Y otros de ellos, pues no estaban ahí. Cuando acabé de predicar, una de las hermanas se me acerca y me pregunta: hermano, ¿y qué es una vid? ¿Sí me explico? O sea, yo sabía lo que era una vid porque aquí en Torreón antes había muchas vides. Y crecí entre ellas, robándomelas en algunos momentos. Era de niño y no era creyente. Pero vivía cerca de ellos y conocí lo que eran las vides. La casa de un servidor y su casa está en Valle Verde. Entonces atrás de Valle Verde venían todos los sembraríos y se sembraba mucha uva para aquel entonces. Y recuerdo que yo conocía eso, pero los hermanos de México nunca en su vida han visto lo que es una vid. Ellos lo conocen, no sé si por viñedo, no sé, es más, algunos de ellos nunca lo han visto. Es como cuando tú y yo hablamos acerca de la semilla de mostaza. ¿Sabes la mejor manera de comprender esto? Que mínimo les pongas una imagen de cómo es la mostaza, la planta, y lo que da, cómo es la semilla. Porque si hablamos acerca de esto, nos imaginamos cosas a veces que no tienen nada que ver con lo que estamos compartiendo. Y la gente pierde el interés si no entiende lo que tú estás compartiendo con ellos. Las investigaciones nos dicen que las primeras 25 palabras de un maestro son las más importantes para ganar la atención e interés de los alumnos en el tema. Tiene que aprender a pescarla al estudiante. Luego, una vez que tiene la atención, lo más difícil no es lograr la atención, sino es mantener esa atención por más de 40 minutos o 30 minutos o 20 minutos, el tiempo que tú tengas para la clase. La atención de los aprendices constantemente tiende a desviarse con otros asuntos. Así que usted, dice por ahí, no puede asumir que el interés en aprender sea automático. Considere la televisión como un ejemplo. La mayoría de los espectáculos usan una introducción breve, de uno a dos minutos, para enganchar a la audiencia. Y después de eso, a lo mejor la televisión nos da un churro, diríamos algunos, ¿no? O un mugrero. Pero ¿sabes algo? Nos mantiene una hora viendo un programa que no nos gustó al final, nada más por la introducción que nos puso. Ahora, déjenme, muchas mujeres y los hombres también vemos esto, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna vez alguna telenovela. La mayoría hemos visto una telenovela en nuestra vida, a lo mejor un capítulo. ¿Recuerdas lo que te pone esa telenovela al momento de comenzar? O una telenovela al momento de acabar, ¿qué te dice que va a haber mañana? Pasan unos cortos. Y esos cortos son lo más interesante que vas a ver al día siguiente. De tal manera que tú puedes estar esperando 24 horas para que lleguen las 8 de la noche, 7 de la noche, no sé a qué horas las den, tengo mucho que no veo desde ayer, no se crean. No, ya tengo mucho que no veo telenovelas, pero ¿sabes algo? Puedes durar 24 horas posiblemente esperando para ver esa telenovela. Y llega el momento y la pones, y lo único interesante de la hora fueron los 3 episodios que te pusieron en los cortos del día anterior. Y al final terminas diciendo, no pasó nada en la novela. Transcurrieron alrededor de 5 minutos en una hora de tiempo en la novela. Y no vi nada, no me gustó. Pero te mantuvo una hora sentado, 3 cosas que te pusieron al principio. Creo que así es como los maestros logramos la atención de la gente. Con lo primero que tú compartas, las primeras palabras que puedas pronunciar sobre ellos, va a lograr captar la atención de la gente, y es una ayuda para todo maestro, que la gente esté atenta a lo que tú estás compartiendo. Sabes que si no obtienes la atención al principio de la clase, probablemente nunca lo harás. Puedes echarte una maroma al medio de la clase, pero de todas maneras ni con eso lograrás la atención de los niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Si no lo hiciste al principio, lo perdiste ya durante el tiempo que estés hablando. Cuarta característica: los grandes maestros enseñan con estilo. Mateo 7, versículos del 24 al 29. Ahora, cuando hablamos de esto, vuelvo a decir, por cuestión de tiempo ustedes lo pueden leer en casa, pero el pasaje nos va a citar al Señor Jesucristo. ¿Qué hace en ese momento? Había muchos maestros en aquel entonces. Recuerdas que los escribas y los fariseos eran los encargados de dar la educación al pueblo judío.
Pero había una diferencia entre los fariseos o escribas, sobre todo los fariseos, o los maestros de aquel entonces con el Señor Jesucristo. Me parece que la diferencia que marcaban era el estilo que manejaba el Señor Jesucristo a diferencia de ellos. Y yo creo que algo que nos ayuda mucho a ser grandes maestros son el estilo que tenemos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? A lo mejor has visto un grande maestro que te gusta mucho. No intentes ser como él si no es un estilo que a ti te acople. ¿Por qué razón? Porque a veces, digo, yo no soy tan así, ¿no? Pero me gustaría ser muy gracioso a veces en las predicaciones o lo que enseño. La realidad es que no lo soy. A veces me echo algún chascarrillo o algo por el estilo, pero hay gente que casi cada punto, cada cosa que dice, te causa un poco de gracia y te mantiene atento. Si yo quisiera hacer eso, posiblemente fracasaría en mi labor, porque no es una manera que se me acople a mí. A lo mejor yo soy más serio, y esto implica que posiblemente si quiero ser como él voy a fracasar, porque no va conforme a las capacidades que tengo, no va conforme a mi personalidad, no va conforme a mi manera de ser. Entonces, por lo tanto, no aplicaría. Cuando hablamos de estilo, no hay un estilo en particular. Creo que cada uno tendríamos que buscar el estilo. Y este estilo vamos a batallar para encontrar cómo encontrarlo a través de la práctica. Si algo te gusta, hazlo. Y si lo haces bien, intenta mejorarlo cada ocasión. Dice por ahí que un estudio hecho en 1963 descubrió que para la eficiencia de la enseñanza, la presentación de un maestro es casi 2 veces más importante que el contenido de la lección. Esto no significa minimizar la importancia y necesidad de un contenido adecuado de la enseñanza, sencillamente señala que el contenido solo no es suficiente para producir una experiencia poderosa en el salón de clase. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir el estudio? Simple y sencillamente que 2 maestros pueden tener el mismo contenido y uno de ellos puede ser mejor y cautivar más a la audiencia al momento de exponerlo que el otro. Posiblemente uno ha encontrado su estilo y hay otros que seguimos buscando un estilo que nos acople a nosotros. Y yo quiero decirte, la mayoría de los grandes maestros que han existido tienen su estilo y cada uno de ellos son diferentes. Ahora, yo no puedo comparar a un maestro mejor que el otro en el estilo, porque cada estilo me gusta y son diferentes. Puedo decirte hoy en día, ¿no? A lo mejor en el seminario tengo diferentes maestros y son muy buenos, pero son estilos muy diferentes al momento de enseñar. Voy a mencionar por decir 2 de ellos, ¿no? Uno que conocen ustedes la mayoría, el hermano Martín Espinosa, es bueno enseñando, muy bueno. Y es un estilo donde el hermano habla muy fuerte, grita bastante. Y es un estilo que se le acopla a él. Y es bueno haciéndolo. Pero hay otros que si intentamos ser como él, no nos vemos ni siquiera bien, porque no es algo que me acople a mí. Pero te aseguro que si él hablara en lugar de dar la clase como la da, de manera tranquila, posiblemente no sería tan impactante como lo es. ¿Qué quiero decir? Son solamente estilos. Pero hay diferentes estilos y cada uno de ellos es bueno en lo que hace. Todos los maestros deben desarrollar sus propios estilos de enseñanza basándose en sus propios puntos fuertes y limitaciones. Pero hay algunos principios de estilo de enseñanza que serán de gran ayuda para cualquier ministerio de enseñanza. Ahora, ¿cómo pueden desarrollar este estilo? En base a la voz, en base aún a la propia personalidad, a cómo te vistes, es parte aún del estilo. En cómo haces la clase, hay gente que la hace muy reflexiva, hay gente que la hace muy teológica, hay gente que la hace muy graciosa, y son estilos a final de cuentas, no hay uno malo ni otro bueno. Yo creo que el asunto es desarrollar aquel estilo que te convenga y puedas captar la atención de la gente y puedas transmitir el mensaje que tienes que transmitir. 5, y penúltima, porque ya nada me quedan algunos minutos. Dice por ahí que los grandes maestros también hay una característica más en ellos para ser gran maestro. Toman el riesgo de la creatividad. Esto aparece en Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 19. Es un pasaje bastante interesante que a mí me gusta mucho. Cuando a Jesús le dicen, ¿es lícito dar tributo o no al César? De hecho, hace poco prediqué por ahí de este pasaje. Y sabes, cuando hablamos de este pasaje y le preguntan al Señor Jesucristo, realmente lo metieron en un conflicto. Había 2 grupos ahí puestos, herodianos y fariseos. Los fariseos esperaban la respuesta que no era válido dar tributo a César porque no querían dar tributo a Roma. Pero si él decía esto, los herodianos iban a ir con Herodes,
lo iban a echar de cabeza y su vida iba a peligrar. Pero si Jesús decía que era válido dar tributo al César, los fariseos iban a ir de chismosos con los judíos y los judíos le iban a hacer lo mismo que le iba a hacer Herodes a Jesús. Se encontraba en un conflicto. Ahora, ¿qué hace Jesús? Me parece que esto es creatividad. Saca una moneda y le dice a alguno de ustedes: trae una moneda, pásenmela, y dice de quién es la inscripción y la imagen. Y ellos dicen del César, y el Señor da una enseñanza para mí maravillosa cuando Él dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La imagen en la moneda era del César, la imagen en el hombre es de Dios. Él dice: el dinero no me pertenece, pero ustedes sí son míos. Yo digo, esto es creatividad. Y creo que cuando Dios diseña al ser humano, lo diseña para ser creativo. Después de diseñar al ser humano, a Adán y Eva, ¿recuerdas cuál es la primera encomienda después de crear al hombre? Bueno, después de estas palabras viene una encomienda, una tarea por realizar. Le puso los nombres a los animales. Ahora dime, si esto no requería creatividad. Si a mí me hubiera puesto ahí, yo le hubiera puesto perro 1, perro 2, perro 3, perro 4, perro 5, hasta que llegara al último número. ¿Por qué razón? Porque así somos algunos de nosotros. No somos tan creativos, pero cuando Adán le pone los nombres, dice la Escritura que cada nombre que existe en los animales es el nombre por el cual Adán lo puso. No sé si en el nombre científico o el que conocemos común, ¿no? Pero a final de cuentas cada nombre fue puesto. Y yo digo, eso se requería creatividad. Para poner cientos o miles de nombres, no sé cuántas especies exista, pero son más de 100. Y saber que ese se iba a llamar tigre y aquel león, y que eran parecidos ambos, y uno era un perro y el otro era un gato. Yo digo, la verdad es que se requería ser creativo. Yo quiero decirte algo, esa creatividad que Dios compartió con Adán, es una creatividad que ha puesto también en nosotros. No voy a leer por ahí lo que viene, ¿no? Para tratar de optimizar un poco de tiempo. Pero quiero decirte algo. Cuando hablamos de esta creatividad, una de las cosas más obstaculizantes para la creatividad es la tradición. Y yo quiero decirte algo, cuando enseñamos, hay cosas que hacemos por tradición, pero que la Biblia no nos dice que tengan que ser de esa manera. ¿Sí me explico? O sea, ¿quién nos dijo que una enseñanza tenía que durar a fuerza 1 hora? Nadie, es parte de una tradición. Pero si queremos ser creativos, podemos cambiar cosas. Y es parte de ser un buen maestro, un excelente maestro, es creativo. ¿Quién nos dijo que para la clase teníamos que estar dentro de un salón de clases? Yo quiero decirte que conozco algunos maestros creativos que en la materia de evangelismo personal, en lugar de dar la clase en un salón de clases, se los han llevado al parque. Y allá tienen la clase y la tienen hasta práctica, porque a la gente que está ahí lo ponen a compartir de Cristo. Y yo digo, esto es creatividad. Y cada maestro que es bueno, me parece que desarrolla creatividad en su vida o echa a andar la creatividad de tal manera que es diferente a los demás. Por una cuestión, usó la creatividad, a diferencia de otros. Pero quiero decirte algo, no todo lo que vayamos a hacer posiblemente funciona. Por eso digo ahí que toman el riesgo, porque en algunas ocasiones también nos vendremos de espalda como Mafalda cuando hagamos algo y no funcione como queríamos. Pero sabes que en medio de ello es riesgo. Si funciona, genial. Si no funciona, no importa, no echamos a perder mucho y se puede hacer. Hay cosas con las que no, pero hay otras cosas en las que puedo ser creativo sin afectar el contenido de la Biblia que estoy compartiendo, sin afectar lo que estoy tratando de que la gente pueda comprender. Y puede ser creativo. Muchas preocupaciones, preguntas y experiencias pueden venir de alguna manera, dice por ahí, pueden venir a la mente que podrían convencerlo de esa creatividad es muy riesgosa, pero los maestros verdaderamente grandes corren ese riesgo. Y te pongo algo de ellos, ¿no? Jesús mismo fue un maestro que fue un maestro creativo. ¿Dónde enseñaban los maestros de la ley? En el templo, en las sinagogas. ¿Cuántas veces vemos enseñar a Jesús en una sinagoga o en un templo? Pocas ocasiones, y la única vez que entró fue para voltear todas las cosas que había dentro vendiendo. ¿Y sabes algo? Fue creativo, se los llevaba al monte y enseñó desde una barca, cosas que la gente no practicaba, él las hizo. Y me parece que podemos ser creativos para poder ser buenos maestros o excelentes maestros. Y la última de ellas aparece por ahí, que sería
Según Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 y verso 8. Dice por ahí, los grandes maestros valoran y respetan a los estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque hoy estamos en una cultura donde no hay una cultura de valor y respeto por los demás. Y al niño le decimos por su apodo, no le hacemos sentir que es valioso. Yo creo que los grandes maestros nos hacen ser valiosos, nos hacen ver como alguien valioso, no porque quieran hacerlo, porque es realmente lo que valemos. Un niño vale mucho y creo que tiene que dársele el valor y él debe de entender. Ahora, muchos de esos niños que tú tendrás esta escuela bíblica de vacaciones en sus casas no son valorados, son un cero a la izquierda. A los papás no les importa si anda vestido o no vestido. La iglesia en la que soy parte, aquí hay algunos miembros y no me dejarán mentir con esto, pero algunos de los niños llegan en calzoncitos a la escuela bíblica de vacaciones y con el estómago nada en él. Ahora, ¿qué tengo que hacer con ellos? Hay maestras de la iglesia que se han dado la tarea de conseguirles ropa para vestirlos cada vez que van. Y yo digo, ¿qué se siente el niño? El niño siente que es valioso para alguien, porque para sus papás no les importan muchos de esos niños. La iglesia en la que estoy es la División del Norte, y déjame decirte que hace algunos años, si algo sobraba ahí, eran niños, decía la gente. O sea, había niños, pero así. Y ahorita no se ven tantos, pero antes había muchísimos niños. Y yo digo, muchos de esos niños andaban todo el día en la calle, y algunos de ellos estaban esperando el tiempo que la iglesia abriera porque les dábamos algo, no necesariamente físico, aún una enseñanza, aún el sentido de sentirse valiosos, les ayudaba a ellos, les gustaba y estaban ahí en la iglesia o en el templo buscando eso, muchos de ellos. Sabes, cuando hablamos de esto, creo que los grandes maestros valoran y respetan. Las personas se crearon a la imagen de Dios, y esto les da un valor peculiar y particular a cada uno de ellos. Quiero decirte que tal vez una de las maestras que más ha impactado en mi vida ni siquiera era cristiana. He compartido este ejemplo también. Ella se llamaba, no sé si todavía existirá la maestra, se llamaba Georgina Lawrence. Era una maestra de secundaria. Y yo recuerdo que esta maestra, en una ocasión, se acercó conmigo. Yo en la secundaria tuve un promedio muy, muy bajo. En la primaria fui el primer lugar promedio de generación en la primaria, y en la secundaria bajé muchísimo, malas amistades y varias cosas, ¿no? Y recuerdo que mi vida iba hacia el pique. Mi círculo con el que yo me juntaba era puro drogadicto, le entraban a marihuana, resistolia, todo lo que fuera, ¿no? Entonces era el grupo en el que yo me juntaba. Y yo recuerdo que una vez ella me daba química y se acercó conmigo y me tocó por el hombro atrás y me medio abrazó y me dijo ella: David, creo que tienes muchas capacidades y eres alguien que podrías llegar muy, muy lejos, pero tu problema es la flojera que te cargas. Si tú pudieras ser mejor de lo que hoy haces y aplicarte en lo que haces, puedes llegar a terminar una carrera. Yo recuerdo que después de aquellas palabras mi vida ya no fue la misma. Cada vez que yo iba a echar flojera recordaba las palabras de ellas que me penetraban en la cabeza. Yo acabé la secundaria, entré a la preparatoria, el promedio subió. En la universidad pues me gradué por promedio al final ya en la universidad. Y recuerdo que una de las primeras cosas que hice después de acabar la universidad es buscar a esta maestra. Y le dije yo a ella: terminé la carrera, soy licenciado en administración. Y le dije: gracias a las palabras que un día usted me dijo. ¿Sabes lo que ella hizo? Lo que tal vez muchos maestros nunca hicieron. Me dieron un valor que tenía. No me lo dieron, yo lo tenía, solamente me ayudaron a entender el valor que había en mi vida y lo que yo podía conseguir. Y creo que esto es parte de lo que los maestros podemos hacer. Así como puedo recordar a algunos maestros cristianos que se acercaron conmigo y me ayudaron a transformar cosas que para mí eran difíciles, hacerme ver esas cosas que tenía que transformar. Como conclusión, estas prácticas pueden llevar a un buen maestro a ser un maestro de excelencia. Cada una de las prácticas podemos desarrollarlas con la ayuda de Dios en nuestra vida, y sinceramente creo que Dios busca que la enseñanza que nos ha dado para transmitir pueda impactar y transformar la vida de aquellos a quienes enseñamos. Dios nos guíe en este proceso de mejora en nuestra labor de educadores, y de verdad es mi deseo que si ustedes pueden utilizar y yo puedo utilizar estas 6 cosas, mi labor como educador pueda ser mejor que lo que es. Y yo espero que la mayoría podamos buscar, si no es que todos, hacer una labor de excelencia. Dios se merece
lo mejor. Decía algo Rocío hace rato, ¿no? Que muchos decimos, pues hay como sale, que cabo es para Dios. No, la realidad es que Dios se merece lo mejor. He escuchado esto y de verdad me molesta porque no me gusta escucharlo, no me gusta vivirlo. Pero hay gente que viene y hace algo en la iglesia y dice, saben que fue malo, canté mal, toqué mal, hice mal tal cosa, pero el Señor sabe que es para Él. Pues si el Señor sabe que es para Él, hágalo de manera excelente. No bien, el bien creo que se queda corto, de manera excelente que podamos hacer esta labor. Entonces aquí terminamos este tiempo de las primeras dos conferencias. Bien, a continuación lo que serían los talleres. Voy a empezar a presentar a cada uno de los talleristas que está por ahí dentro de compartiendo.